Qué discriminador, por Dios. Perdón, Natalia Ramírez. Bueno, hola, ¿cómo están? Esta es la práctica de planificación de los cursos de la tarde básica y arrancamos con los ejercicios 1, 2 y 3. Qué casualidad, mirá, ya está resuelta la primera parte. Bueno, buenísimo. Estamos con el ejercicio FIFO, el primero, ¿sí? Y bueno, el proceso A ejecutó sus primeros 5 de CPU, después hizo uno de entrada-salida, después el proceso B que llegó después, ¿sí? Dado que el orden de llegada era 0, 1 y 2. Y después arrancó el proceso C ejecutando sus 3, ¿no? Cada uno su entrada-salida, y acá estamos dibujando el estado de la lista ready, ¿no? De arriba para abajo, quién va primero. Por lo tanto, acá, por ejemplo, cuando estamos parados en el instante 9, vemos cómo está ready y vemos que el proceso C llegó primero y después del C está el A, entonces tomamos el C y entonces el C es el que empieza a ejecutar, por lo tanto actualizamos la lista ready y ponemos a A acá. Bien. ¿Volvió Natalia? No sabemos. Bueno, ojalá que pueda volver. Seguimos. Este chamaco C que realiza su entrada-salida, acá tenemos un tema, ¿no? Por definición, acuérdense que tenemos una CPU y un dispositivo de entrada-salida, por defecto, mejor dicho, a menos que el ejercicio aclare lo contrario. Me estoy cansando de decir esto todo el tiempo, así que me parece que en algún momento vamos a poner todo el tiempo ejercicios con muchos dispositivos y mucha CPU, y así lo hacemos más interesante. Pero esto podría aparecer en la práctica, en las parciales o ejercicios más avanzados, creo que tenemos algunos así. Entonces arranca la entrada-salida acá, ¿no? ¿Cuánto tiene C? 2. Bien. Entonces nos paramos en el instante acá, cuando este chamaco dejó de ejecutar, ¿sí? ¿Quién continúa? El único que está en ready es A, ¿sí? Está bien, ¿no? Porque B todavía está en la entrada-salida y C está bloqueado esperando por entrada-salida. Ambos bloqueados, uno está haciendo la entrada-salida y el otro está esperando por. Por lo tanto arranca el chamaco A. Acá podemos dibujar una rayita de que quedó vacía, ¿no? Que tiene para ejecutar su última ráfaga, ¿no? ¿De cuánto? Ah, este era más largo, ¿no? De 3. Y después quiere hacer una entrada-salida de 5, que la inicia después. Ahí va. Y bueno, nos paramos acá, en el instante 15, que ya había vuelto en el instante 14, el proceso, ¿cuál? B, ¿no? ¿Me acuerdo? El proceso B había vuelto, en el instante 14 C todavía no volvió, A está empezando, por lo tanto B es el único que ejecuta, haciendo ¿cuánto? 4 de CPU, su última ráfaga, ¿sí? Antes de finalizar. ¿Y qué pasó? Acá tenemos al proceso C que se suma, y acá tenemos a, bueno, va a venir B, va a venir A acá, pero mucho después, ¿no? Así que esto no va a cambiar demasiado. Por lo tanto, acá en el instante 19, cuando B terminó, arranca C con 2, gracias quien esté marcando ahí, y una entrada-salida de 2, ¿no? Ahí va. Justo terminó este. Podríamos cambiarlo, ¿no? Después para más adelante, para que se produzca ya mismo acá el caso de que no ejecuta nadie, ¿no? Porque justo no nos ocurre. Bueno, entonces vamos con el A, ¿no? Que justo se bloqueó en el instante 21, ¿no? Para ejecutar su última ráfaga de 4. Y termina. Acá el proceso C volvió a estar listo. Y finalmente el proceso C ejecuta, esta vez sí, su última ráfaga de 3. ¿No? No sé ni dónde estoy pintando, acá, estoy medio allá. Ahí, ¿no? Sí. Bueno, bien. ¿Dudas, consultas?
¿Algo para recalcar con respecto a este ejercicio? Entiendo que es. Sí, yo tengo una duda, no es justo de FIFO, pero es de planificación en general. Dale. ¿Dónde se está aplicando el algoritmo? ¿Directamente cuando lo manda a CPU, digamos, cuando lo va ejecutando, o lo usa para organizar la lista y la CPU directamente agarra el primero de la lista siempre? La segunda opción, o sea, vos imaginate que la lista ready como que está ordenada por el criterio del algoritmo, digamos. Entonces, cuando sale un proceso de ejecutar, se toma el primero que está de esa lista que está ordenada por el criterio del algoritmo, digamos. Así que lo que puede pasar, obviamente, es que con el paso del tiempo, por eventos que ocurren, la lista ready se va reordenando todo el tiempo, ¿no? No se reordena solamente cuando entra un proceso nuevo que viene desbloqueado. O sea, básicamente, siempre que ingrese un proceso nuevo a ready, la lista se reordena. En FIFO no es muy grande el cambio porque el proceso nuevo va al final, ¿no? Pero cuando lleguen procesos nuevos en SJF o cualquier otro un esquema que tenga otras propiedades, el ingreso de ese proceso nuevo a ready o el ingreso del proceso ready que venía desbloqueado, o el ingreso de un proceso que venía de running pero que se le terminó el tiempo, genera un reordenamiento también, ¿ok? Pero vos podés pensarlo como que la lista está ordenada, ¿sí? Por el criterio del algoritmo, y se toma el primero, digamos. No sé si esto responde, más o menos. Sí, gracias a la consulta, gracias. Bárbaro. ¿Alguna otra? ¿No? Bueno. Tenemos una, Esteban, en la lista de preguntas, a ver. Dale. Si la cola de abajo es de ready, ¿está bien que en el instante 22 ponga A, que es el que está ejecutando? Esto depende de cómo lo quiera organizar cada uno. Hay gente que lo saca de la cola, que es lo correcto, como está resuelto en el ejemplo, que se ve cuál es el siguiente, y no el que está en ejecución, pero tal vez a fines prácticos conviene saber cuál está en ejecución y ponerlo arriba, sabiendo que no está dentro de la lista de ready. Es más una convención a nivel, justamente, conveniencia de cada uno, cómo le gusta resolverlo. Exacto. Acá lo puse como tachadito como para marcar el caso especial de que el tipo como que parece que entre y salió, digamos, ¿no? Exacto. Yo le quería preguntar, ¿en el instante 20 no tendría que estar vacía la pila de ready? Sí, no le marqué. Correcto. Ahí va. Pasa lo mismo que en el instante 22, si no me equivoco. Sí. Ahí va, ahí lo marqué. De alguna manera lo que a nosotros más nos interesa es el diagrama de Gantt, o sea, lo que estoy seleccionando acá, ¿no? O sea, en qué momento cada proceso empezó a ejecutar y terminó, en qué momento fue a entrar a salir y volvió. Todo lo que pasa alrededor es más opcional a criterio de cada uno de ustedes para que les sea más fácil resolver el ejercicio. Obviamente, se agregan información como el estado de la lista ready, o a veces se ponen alguna fecha y aclaran algo especial que pasó acá o donde sea. Eso suma porque nos puede ayudar a entender qué decisión tomaron en algún momento. Pero digamos que no hay una convención formal de cómo hay que dibujar esto. Lo importante es que nosotros podamos entender cuándo un proceso ejecutó una ráfaga, empezó y terminó, cuándo del CPU, cuándo entra la salida, ¿no? Cuándo terminaron. Esa es un poco la idea, digamos. Así que lo de ready está bueno marcarlo, pero la verdad nosotros no vamos a corregir con ojo quirúrgico el estado de la cola de ready, ¿ok? O sea, nos importan lo que pasa acá, lo que pintan para los procesos cuando hacen la CPU y cuando usan la entrada-salida. ¿Ok? ¿Alguna otra? 1, 2, 3, vendido. Bueno, vamos con el ejercicio 2. ¿Hay una más? ¿O 20 más? A ver. No, sigamos, digo. Vamos, dale. Bueno, ¿alguien me quiere suplantar acá en el 2? ¿Quiere tomar la posta? Porque esto que tengo miedo, son muy difíciles y no me salen estos. Bueno, no garantizo que me resuelva, pero bueno, pruebo con el 2. Dale. Yo me quedo acá. Dale, vamos al 2. Perfecto. Bueno, en este caso, el criterio es SJF sin desalojo. Sabemos que siempre se tiene en cola de ready, que lo voy marcando.
en lista de ready. Estoy ordenando esta lista por... Espera, Esteban, que estás compartiendo pantalla. Sí, Ok. Sí, Gracias. Igual Me iba a acabo de dar decir de la chica esta, digamos. está bien. Déjame ¿Querés que... compartir vos, Fede? Sí, voy a hacer eso, dame un segundo. Ahí va. Compartir una ventana. Menos mal que no me puse a escribir nada comprometedor. Menos mal que no está grabando. Claro, de hecho sí, así que salió, pero salió tranquilo. Bueno, espero que ya se vea mi pantalla. Confírmeme, por favor, si la pueden ver. Vamos a... Listo. Vamos a resolver los dos puntos. Y vamos a ir ordenando la cola de ready acorde. Bueno, vemos que los procesos llegan en este orden. Varió respecto al ejercicio 1. En este caso, el que llega en instante 0 es el proceso B. El proceso B va a ejecutar 4 unidades de tiempo de CPU, que la vamos a ir marcando directamente. Voy a quitar este formato porque no se va a quedar. Ahí va. Muy bien. Llega B y comienza a ejecutar. Hasta ahora parecería que es igual, pero ¿qué sucede? En el instante 1 va a llegar C a esta cola, y C tiene la particularidad de que tiene una ráfaga de CPU que debe ser comparada ahora para ver si puede o no expropiar. En este caso, como estamos en el SJF sin desalojo, esto no va a pasar. En el caso siguiente vamos a ver una diferencia en este punto, en donde podría suceder que el proceso B pierda el monopolio de la CPU. Acá, como es sin desalojo, no importa la ráfaga de CPU de C, queda en cola de listo. En el siguiente instante llega el proceso A. Cuando llegue el proceso A, tenemos que verificar estos valores, que son cuál es la próxima ráfaga más corta entre los procesos de la cola de ready, ¿no? Vemos que C ya estaba, llega A, y acá no se encola. Si usásemos FIFO, quedaría CA como quedó en el anterior. Acá comparamos cuál es la siguiente menor ráfaga, que en este caso es 2, entonces A tiene prioridad de ejecución. Lo que sucede también es que A no expulsa el proceso B. Eso es importante para sin desalojo. Pero bueno, durante estos instantes no sucederá nada nuevo, tanto A como C quedarán en la cola de ready, hasta que B vaya a una entrada-salida de 5 en este caso. Vamos a marcarla acá. Muy bien. En el instante que B termina de usar el CPU, el siguiente proceso que entrará por la cola de ready, que no se reordena porque no hubo ningún otro proceso nuevo que tuviese que sumarse, va a ser el proceso A. Se queda en ready y A ejecuta. A va a ejecutar las dos ráfagas que tenía de... Yo lo voy marcando también. Ahí B ya ejecutaron. Y ahí yo, B fue 5. Muy bien. Bueno. B sigue en entrada-salida. No lo tenemos en cuenta para ready por ahora. A finaliza de usar la CPU. Y queda en cola para entrada-salida, que eventualmente va a ser ejecutada cuando termine B. Esto lo marco ahora para ya tenerlo. Es lo mismo hacerlo después. Va a suceder en este momento. Cuando termina de usar el CPU, C va a poder ejecutar su ráfaga que había quedado pendiente hoy. En este caso, como C ejecuta sus 3 unidades de tiempo, ahí queda. Bueno, en este punto, B termina de usar la entrada-salida. No hay otro proceso que esté en ready porque C está ejecutando y ya está en usando entrada-salida justamente. Entonces, es como que B llega y directamente ya sale de la cola de ready, por esto lo tacho. Y acá le asignamos a B el resto de la ejecución. Son los últimos 5.
hacer esto, pero va a ser más fácil. Los últimos 5 unidades de tiempo y termina. Muy bien. C acá estaba esperando para la entrada-salida porque estaba ocupado con A. Cuando A sale el dispositivo de entrada-salida, C finaliza, perdón, C entra y ejecuta sus 2 unidades de tiempo. Que le vamos a poner acá. Acá pasa lo mismo que sucedió en el instante anterior. A finaliza la entrada-salida, no hay nadie en la cola. Lo anotamos, pero ponemos como que entró y salió. Cuando termina, cuando pasa de ready a ejecución, finaliza sus últimos instantes de uso del CPU, que son 3. Perdón, acá A llega. Llega y está B usando. Entonces A queda esperando a que B finalice la entrada-salida. Pero en el instante 13, que esto es importante, también llega C, porque salió de la entrada-salida, y hay que ver cuál de los dos procesos tiene prioridad ahora. A A le queda ejecutar 3 unidades de tiempo de CPU, y a C le quedan 2 unidades de tiempo. Entonces, por esta comparación, de que 2 es menor que 3, que lo voy a anotar después cuando termine de hacerlo, así les queda el ejemplo, C va a tener prioridad de ejecución, porque la menor ráfaga, en este instante de tiempo, la tiene C en lugar de A. Entonces aquí el que va a entrar a ejecutar es C. No A. Se ejecuta sus 2 unidades de tiempo y finaliza. Y cuando finaliza, se vacía la cola de ready y se deja el resto del tiempo de CPU al proceso A. Bueno, voy a explicar el segundo, les muestro las diferencias que hay en cada uno y hacemos consultas de ambos casos. En el siguiente, un comportamiento distinto va a ser que cuando haya un proceso que tiene menos ráfaga de CPU a ejecutar que las que le quedan al proceso que monopoliza la CPU, ese proceso nuevo que llegó puede expulsar al proceso que estaba monopolizando el procesador. Entonces, vamos a marcar ese instante de tiempo. Bueno, B llega como llegó el anterior, comienza a ejecutar. Pensamos que al menos ejecutará 1. Al menos porque en el instante 1 llega el proceso C y hay que ver cuántas unidades de tiempo le quedan a B para ejecutar, para comparar con las de C. Es decir, en este instante, en la parte A del ejercicio, no importaba quién estuviera ejecutando, siempre el proceso que monopolizaba la CPU la seguía utilizando hasta que terminara su propia ráfaga. En este caso, hay que comparar cuánto tiempo de CPU va a utilizar el proceso C y cuánto tiempo le queda por utilizar el proceso B. Entonces digamos que aquí comparamos y decimos, bueno, B tenía 4 unidades de tiempo originalmente, pero ahora usó una que es la que acaba de ejecutar antes de que llegue C. Entonces le quedan ejecutar 3 unidades de tiempo. A su vez, el proceso C acaba de entrar a la cola de ready y está queriendo utilizar también la CPU por 3 unidades de tiempo. En este caso particular, como ambos procesos tienen una ráfaga igual, se prioriza al proceso que está en ejecución. Entonces no se expulsa al proceso B de la CPU. Si el valor del tiempo remanente de B fuese menor, entonces sí se lo expulsaría. Lo dejamos a B por lo menos hasta el instante 2. Lo voy a copiar un poco más abajo, que puede ser útil en este momento. Y dejamos a C en ready. Bueno, en el instante 2 llega A. A va a usar la CPU por 2 unidades de tiempo. B la está usando también y usó 2 y le quedan 2. Pasa algo muy similar acá. Voy a poner acá, no me queda muy claro, pero espero que se vea. Donde
B estaba por 4, pero terminó ejecutando 2, le quedan 2. Y A también necesita 2. Esto indica que A tampoco va a expulsar a B. B seguirá ejecutando. Con esto me aseguro de que B finalice la ejecución y quede ahí. Lo que sí, tanto el proceso A como el C tienen que reorganizarse en la cola de ready. C estaba primero, cuando llega A pasa lo mismo que pasó en el ejercicio 1. A tiene prioridad porque tiene una ráfaga menor. En este caso, unidad de tiempo de A es menor que la unidad de tiempo de C, porque 2 es menor que 3. No sucede arriba también. Bueno, como el uso de la entrada-salida también se monopoliza y no es parte de lo que estamos explicando ahora, que cuando entre esta entrada-salida va a ejecutar todo su tiempo, y en ese instante de tiempo, que es el 4, como pasó arriba, ejecutará también el proceso A. Esto lo vamos explicando. Ya ejecuto estos dos tiempos. A va a ejecutar 2 unidades de tiempo, en el instante 5, y se quedará en la cola de ready. Cuando termina, A pasa a esperar que termine B, la entrada-salida, y la cola de ready queda vacía porque C comienza a ejecutar las unidades de tiempo que tenga disponibles. En este caso son 3 porque no hay ningún otro proceso en ready y no hay nada que definir. Bueno, en el instante 9 pasa algo que merece la atención. Primero, el proceso A está esperando la entrada-salida que monopolizaba B, entonces la va a utilizar porque, como decía Esteban hoy, esto es FIFO y no varía. Esto ya lo eliminamos. Y tenemos que tomar una decisión acá, porque llega B, de la entrada-salida de la cola de ready, y llega... Perdón. Y si ella termina. Si acá se le queda algún tiempo, deberíamos haber seguido. Es que le queda un poco de tiempo, ya también terminó C. Acá solamente tenemos a B, un único proceso en la cola de ready que, como tampoco hay nadie, va a pasar a usar la CPU como sucedió antes. Ejecuta parte de su quantum, eran 5 los que tenía. Ejecuta 1 y comienza. A estaba en entrada-salida y se está esperando que A libere. En el instante 10, justamente, lo más fácil y que sugiero hacer primero es ver la entrada-salida. Se está esperando, se libera, entonces ejecuta su tiempo de entrada-salida, que son 2 unidades de tiempo. Acá sí se da lo que quise mostrar, que me había confundido, que es qué sucede con los procesos que están llegando a la cola de ready, como es el caso de A, y ejecutando, como es el caso de B. Vamos a comparar las ráfagas, nuevamente. Vamos a ver lo siguiente. B originalmente estaba ejecutando 5 unidades de tiempo, pero como ejecutó una en el instante 9, le quedan 4 por ejecutar. A, en cambio, acaba de volver de una entrada-salida, y le quedan por ejecutar 3 unidades de tiempo de CPU. Entonces, en esta comparación, el proceso con menos unidades de tiempo a ejecutar es el A. Eso quiere decir que A tendrá prioridad en la cola y termina expulsando a B del procesador. Esto es una característica que tienen los algoritmos con desalojo, como es el caso justamente del JF con desalojo. ¿Qué pasa acá? B vuelve a la cola de ready, deja el procesador y se prioriza el uso del procesador por parte del proceso A. Vamos a aprovechar esto y le damos a el tiempo que está en ejecutar. Bueno, B se quedó en cola, el único se estaba en entrada-salida y ya ejecutó al menos 2 unidades de tiempo. Digo al menos porque hay que ver qué pasa en este instante, que pueden cambiar las cosas. En este instante de tiempo, a A le falta ejecutar 1, B sigue en la cola con 4, y llega a C que quiere ejecutar 2. No voy a hacer toda la comparación, pero por el mismo criterio que
de comparación que usamos y que mencioné, el que menos tiempo va a utilizar la CPU ahora es el proceso A, porque usó, como dije, tenía que hacer 3 usos de ciclo de CPU, usó 2, le falta 1, y tanto B y C tienen más que 1, entonces A va a finalizar. Ahora, en el caso de B y C, tenemos que reordenar quién va a ejecutar primero después de que termine A. A B le quedaban 4, lo que solíamos hacer nosotros, ahora con las clases todas virtuales lo variamos, pero es sugerir que se salve este valor, se indique cuánto tiempo le falta a cada proceso. Se tacha el 5 y se indica el tiempo remanente que le queda. En este caso sería un 4, no sé por qué no me deja formatearlo correctamente, pero bueno, vamos a darle el 5 y después decimos que le quedó 4. Tenemos que mejorar un poco todavía el template. Pero bueno. A B le faltan 4 y C tiene 2. Entonces, quedará C por encima de B. Cuando finalice A, el proceso que tomará el uso de la CPU será C, en este caso con 2 unidades de tiempo. Lo último que hace, perdón, esto va abajo. Bueno, lo último que hace, finaliza, queda B en ready, hasta que se vacía la cola, y B termina con las últimas 4 unidades de tiempo de vida. Bueno, pueden notar que no es exactamente el mismo diagrama, aunque dio la casualidad de que ambos terminaron en el mismo instante de tiempo. Puede pasar, dependiendo de las entradas, salidas y los tiempos y demás, que una distribución u otra sea mejor para ciertos casos de ráfagas de CPU o tiempos de uso de los dispositivos. Lo que sí se ve claro es que hubo una expulsión del uso del CPU por parte del sistema operativo hacia el proceso B, que fue en este caso, porque el proceso A tiene una ráfaga siguiente menor en una unidad de tiempo. Bueno, ahora sí, consultas, dudas, algo en particular que quieran consultar del caso 1 o caso 2. Hola, ¿cómo va? Tengo de caso 1 una consulta. En Sí. instante 9, Sí. ¿me escuchás? Sí, sí, sí. Sí. En instante 9. Ahí, ¿por qué iría B? O sea, vos terminás, por ejemplo, en instante 4 termina B y decís que va a A porque tiene menos entradas de CPU que el C. Exacto. Pero cuando termina el C, ¿por qué va al B cuando hay otro que tenga menos? Cuando termina el C en este instante, Sí, porque C finalizó la ejecución de su primera ráfaga, que eran 3, y ahora está esperando el dispositivo de entrada-salida. sí. Por otro lado, A había finalizado su primera ráfaga y ya estaba esperando la entrada-salida. Es decir, que en este instante había un proceso en la cola para uso del dispositivo de entrada-salida que era A, y llegó C, que acababa de liberar el CPU. Entonces, A comienza a usar la entrada-salida, digamos que comienza a escribir en disco, C queda esperando que A termine, y el único proceso que está libre para poder ejecutar es B. Que de hecho B entra a la cola de ready e instantáneamente pasa a ejecución. Entonces se puede decir que la cola de ready acá realmente está vacía, no es que hay un proceso. Ah, claro. A está escribiendo, justamente está realizando la acción que fue a realizar, que lo bloqueó, y C está esperando que se libere el dispositivo. Es por eso que acá está B, no es que hay otro proceso con menos tiempo de CPU que pueda utilizar. Ah, listo, está bien. Gracias. De nada. Hola, ¿puedo hacer una pregunta? Por supuesto. Ya que los dos terminan en el mismo tiempo, que es el 19, ¿se puede decir que el primero es más performante porque los que tienen desalojo tienen más overhead? ¿O no se puede sacar esa conclusión?
Yo creo que en este caso particular, por cómo está hecho y hablando sin hacer un análisis mucho más profundo, creería que sí, pero debería haber la cantidad de veces que ese cambiar los procesos. ¿Cuántos contest switch hubo en toda la ejecución? La verdad que como tarda al mismo tiempo, el único criterio que se me ocurre para definir cuál fue mejor es ese. Pero hay que ver también otros criterios. Seguramente hemos hablado nosotros en clase, ustedes pueden haber visto, criterios como tiempo de respuesta, tasa de procesamiento y demás, que definen si uno es mejor que el otro. Tal vez si se quería usar un sistema que fuese más interactivo, convenía el caso 2 porque daba un poco de respuesta a cada proceso y el usuario ya podía ver un resultado. Si querés contar la cantidad de veces, por ejemplo, que se hace un context switch, como mencioné, tal vez el caso 1 es mejor. Pero yo no me aventuraría digamos, a evaluar estos casos porque son demasiado similares, son muy pequeñas las diferencias que tienen. Lo que quisimos mostrar es cómo funciona la decisión en caso de que haya desalojo y en caso de que no haya, que es justamente el instante 10. Perfecto, gracias. Una pregunta, ¿puede ser? Sí. Pero acá si yo lo analizo de manera macro, veo 3 procesos y cada proceso, si bien es cierto que el tipo final es el mismo, los procesos han terminado en distintos tiempos, o sea que hay un cambio. Sí, hay un cambio, pero de nuevo hay que evaluar primero cuáles son los parámetros por los que digamos que uno es mejor que otro y después ver si uno es mejor que otro o no. Si vemos lo que más nos importa a veces cuando comparamos diferentes algoritmos, que es si se terminó toda la ejecución en el menor tiempo posible, podemos decir que empataron. Si buscamos otros criterios, deberíamos... El proceso A terminó muchísimo antes. Y si yo estaba esperando por el proceso A... Sí, bueno, pero de nuevo, si es por ejemplo, es un sistema orientado al usuario, en donde cada usuario puede tener una percepción distinta, puede que el segundo sea mejor. Tendría que poner un caso en donde yo diga, bueno, priorizo que los procesos hagan tal o cual cosa. No. Perdón que me había desconectado, perdón. Sí. Yo lo que decía era que... Perdón, no sé si como me desconecté, si puedo hablar o no puedo hablar. Sí, bueno, lo escuchamos. Escuchaba. A ver, después déjame sumar a mí, Fede, una cosa. Sí. Yo lo que decía es que si yo lo analizo así, veo que el proceso A llegaba hasta el fondo, terminaba en el fondo, y ahora está terminando casi en la mitad. Evidentemente, si yo estaba esperando el proceso A terminó mucho antes. O sea, hay un cambio neto. Sí. Pero el proceso B, en cambio, no. O sea, algunos perjudicados y otros beneficiados, digamos. Exacto. De hecho, el proceso C... Claro, no es un tema de que no hay una sola, el tema es qué tiene prioridad y qué no tiene prioridad. Exactamente, si eso es si había uno que tenía más prioridad que otro, podría ocurrir que entonces en el caso B, con desalojos, se vio beneficiado. Acá no está especificado, entonces es una pregunta abierta, con muchas respuestas posibles, digamos. Así que acá un poco, o sea, en general no tratamos de tener una respuesta determinística y exacta sobre cuál algoritmo puede ser mejor que otro, porque la realidad es que es algo muy, muy, muy difícil de responder, digamos, requiere muchísimo análisis que escapa por ahí a lo que vemos en la materia, al menos de manera determinística, de manera absoluta, ¿no? Pero sí, por lo menos, tirar ese análisis sabiendo que hay muchas respuestas posibles, ¿no? Sobre cuándo uno es mejor que otro, ¿no? Pero jugar con un poco ese análisis está bien. Entonces, lo que vos planteas puede ser, o sea, si el proceso A era un proceso que, si por ejemplo, un mismo usuario había lanzado los 3 procesos y el proceso A era el que más le importaba, aún no estando reflejado en las prioridades de la planificación, claramente con ese JF con desalojo, el resultado fue mejor, digamos, porque ese proceso A que más le importaba al usuario terminó antes. Ese podría ser un análisis válido agregando todas estas premisas que agregué antes, ¿no?
Y bueno, cambiándolas, el resultado sería otro. Si yo mirara por ahí el análisis inicial, está bueno para agregarle que si mi visión fuera la visión de sistema, digamos, el sistema operativo en general, y tomara una métrica como la cantidad de procesos terminados por unidad de tiempo, ¿no? En un periodo que va desde el 0 hasta el 19, ¿no? Lo que en inglés se dice throughput o tasa de procesamiento, creo que le habíamos dicho en castellano. Si yo tomara esa métrica, claramente finalizó la misma cantidad de procesos en ese intervalo de tiempo, ¿no? Entonces, en ese caso, no hubiera cambiado demasiado la cosa. La realidad es que con esas métricas lo que tiene que pasar es que suele haber diferencias cuando hay más procesos, cuando hay algoritmos más complejos, cuando hay muchos dispositivos de entrada-salida. Ahí esas métricas, la tasa de procesamiento, por ahí arrojan diferencias significativas entre un caso y otro, y en estos casos muy sencillos, medio que todos terminan, medio que los tiempos no cambian demasiado en términos generales, ¿no? Pero está perfectamente válido lo planteado. Claro. Y lo que había querido decir, que tal vez no fui tan claro, era que esa es una de los criterios, la tasa de procesamiento. Otra puede ser el tiempo de respuesta al usuario. Si en realidad el proceso, si no nos importa que el proceso termine, sino que le responda al usuario, tal vez no importa si los procesos terminan todos cerca del final, digamos, pero sí que tengan algo de ejecución del CPU, cosas que vayan teniendo interacciones con otras interfaces, digamos. Entonces, como digo, depende del criterio, es mejor uno u otro. A priori, si es por tasa de procesamiento o por tiempo total insumido, digamos que en este caso no hay diferencias. Bueno, resolvemos el 3, pasamos a los demás, no sé qué. Tengo una sugerencia, Fede o Dano, ¿qué opinas? Por ahí, cortar acá la grabación, empezar a resolver solo las partes importantes de la estimación por arriba, y ya iniciar, no hacerlo completo, hacer la segunda tanda con el 3 y algunos más, y después cuando arrancamos la corrección de la segunda, hacemos el completo de la estimación, ¿sí? Pero para ya volver a hacer una tanda de ejercitación. No sé si les parece. Te estaba por proponer casi lo mismo. Perfecto. Así avanzábamos más adelante con la guía. Listo, entonces corto la grabación. 3, 2, 1.